buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego que nos llega de la mano de Devir, que yo hace bastante tiempo que había echado un ojo y ha tardado en llegar, y es Terra Mare. Este juego que nos trae Devir para partidas de 2, 3 o 4 jugadores, luego opinaremos sobre ello, con partidas de unos 40 minutos de duración y a partir de 14 años de edad. Si queréis conocer este Terra Mare, pues quedaros. Un juego de losetas en el que un jugador tomará partido por tierra y otro jugador tomará partido por mar. Con una adaptación o modo de juego también a 3 jugadores y un juego a 4 jugadores en el que jugaremos por equipos. 2 jugadores serán la tierra y 2 jugadores serán el mar, teniendo una sola ficha de puntuación para tierra y una sola ficha de puntuación para mar. Un juego tipo puzzle de losetas en los que vamos a tratar de crear o nuestras zonas de mar o nuestras zonas de tierra. Vamos a cambiar de cámara, os enseño componentes, os explico cómo se juega en su versión base, las 3 adaptaciones que hay o las 3 formas de puntuación a mayores que hay y cómo serían las partidas a 3 jugadores. Y luego os cuento mi opinión personal sobre todas ellas. Así que cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Terra Mare. Aquí tengo desplegados sus componentes. Es un juego de losetas. Vamos a tener un montón de losetas. Van a doble cara siempre. Todas las losetas tienen dos caras diferentes. Y en las losetas vamos a encontrar tierra, vamos a encontrar mar y vamos a encontrar algunos símbolos o algunos objetos que, dependiendo el modo de juego que estemos utilizando, los tendremos en cuenta o no los tendremos en cuenta. En principio voy a hablar del modo de juego básico y luego os cuento qué es lo que añaden los demás. Vamos a tener el conjunto de losetas que sirven para jugar. Luego tenemos esta loseta que queda aparte, que es considerada o bien un remolino o bien un volcán que utilizaremos en una determinada situación. Tenemos fichas, utilizaremos más o menos dependiendo del número de jugadores y del modo que estemos usando. Estas 2 tarjetas de ayuda que las vamos a usar cuando utilicemos modos de juego avanzados, serán como simplemente cartas de ayuda, y la caja que forma parte del juego porque es el tablero de puntuación, ahí se recogerán las losetas y luego aquí nos vienen explicadas las 3 acciones que nos podemos encontrar en la loseta. Volver a jugar, que sería en las losetas que encuentres ese símbolo, bonificaciones que pueden ser negras o blancas dependiendo si son de mar o son de tierra, como por ejemplo estas que encuentras en el remolino, que son de mar, y las negras, que son las que encuentras en tierra, y el círculo con las espadas, que quiere decir robar. Esas son las bonificaciones. La caja la tenemos que poner cerca de la zona y recomendable que se vean esos símbolos para recordarlos. Si estamos jugando en el modo sencillo, solo vamos a necesitar 2 fichas, una azul y una naranja, la naranja correspondiente a la tierra y la azul correspondiente al mar, y ponemos en el número 0 del tablero de puntuación. Esta loseta, que es 50% y exactamente igual por las 2 caras, se va a colocar en el centro de la mesa. Por orden de turno va a empezar siempre el jugador a jugar, el jugador que sea jugador de tierra. Vamos a ir cogiendo losetas, elijo yo una loseta, el otro jugador elegirá otra loseta, yo elijo una loseta, el otro jugador elige una loseta, y una vez que tengamos cada uno 2 losetas empezaríamos a jugar. Las acciones, que en nuestro turno simplemente consiste en colocar una loseta y reponemos loseta.
Empieza el jugador de tierra, suponemos que es este, pues coloca esta loseta. Cuando colocamos el símbolo de espada, quiere decir que podemos robar una loseta. Yo podría robarle a este jugador una loseta siempre y cuando no sea la última. Si solo le queda una, ya no puedo robársela, pero en este caso sí que podría robársela. En el caso de que yo le robe la loseta, lo que ya no voy a poder hacer es robar del mazo de losetas, de uno de los dos mazos de losetas que los vamos a repartir equitativamente, ninguna loseta. Las losetas yo cojo el lado que está boca arriba, pero el lado que está por acá abajo es secreto, yo lo puedo consultar una vez que la haya robado, pero el otro jugador no lo va a ver. Yo le robo esa loseta viendo solamente lo que enseña, no conozco la parte que le ha quedado boca abajo. Ahora sería el turno de él. ¿Qué pasa? Que como si él lo tiene una loseta, pues evidentemente tiene que colocar esa loseta siempre haciendo coincidir los bordes. Ahora, como no tiene, tendría oportunidad de poder robar dos losetas. Vuelve a ser el turno del jugador tierra. Bueno, pues suponer que usa esta loseta tiene la acción que os decía, que era el círculo, que es volver a jugar. ¿Qué tendría que volver a jugar? Bueno, pues la loseta que le queda, porque no tiene más opciones. Ahí habría cerrado un pedazo de tierra, entonces contará el número de losetas que lo forman, 1, 2, 3 y 4, y se anotará esos puntos en su zona de juego. En el caso de que hubiera cruces, si hubiera cruces, las que os he dicho que son bonificaciones, sumaríamos un punto a mayores por cada cruz. Si el jugador de mar cierra una zona que sea de tierra, los puntos se los lleva el jugador de tierra, pero si tiene bonificaciones, se los lleva el jugador que lo haya cerrado. Da igual que yo cierre, yo soy tierra, pero da igual que yo cierre un pedazo de tierra que un pedazo de mar. Los puntos que se obtienen por acotar una zona, como sería este el caso, siempre se los va a llevar, si es de tierra, el jugador de tierra, y si es de mar, el jugador de mar. Pero si hay bonificaciones, se los va a llevar el jugador que lo cierre. Entonces, si un jugador de mar cierra una zona de tierra y tiene bonificaciones de tierra que se representan por esas cruces, se las lleva el jugador que lo está cerrando. En cambio, pues si yo cierro una zona de mar, aunque sea jugador de tierra y tiene bonificaciones, se las lleva el jugador de tierra, o sea, yo, aunque la zona sea de mar. Como me he quedado sin losetas, cogería otras dos losetas y así volvería a ser su turno, que va a ir jugando losetas y haciendo, intentando acotar sus terrenos para ir cerrando zonas. Pone una loseta, coge una loseta. Turno del jugador tierra, pues exactamente lo mismo. Pone una loseta y turno de robar, ¿vale? Pues él decide, coge una loseta, turno del jugador de mar, pues va a ir poniendo. Como juega una espada, en este caso tendría opción a poderme robar una loseta. Me roba esa loseta. Cuando es mi turno, pues no tengo de otra que lo que tengo que jugar es lo que me queda. Juego esto exactamente igual. He cerrado una zona de tierra, pues puntúo 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues sumas 4 puntos. Así vamos a ir jugando hasta que se terminen las losetas. Si nos salen las acciones, hay que tener en cuenta la del círculo. Esta es acción de volver a jugar, tienes otro turno, y las espadas es robar otra loseta a otro jugador hasta que se produzca, pues lo que os he dicho, hasta que si es la última, en ese caso, pues no podrías robarle. Este es el modo sencillo, que como os digo, vamos a ir jugando turnos hasta que se acaben todas las losetas. En el momento que se juega la última loseta, el jugador que tenga más puntos sería el ganador. Hay más opciones de poder jugar y más formas. Aquí estamos simulando una partida a 2 jugadores. ¿Cómo podríamos complicar esta partida a 2 jugadores? Existen 2 formas más de poder puntuar, que para eso están estas ayudas o estas cartas, losetas que hay ahí grandes, en las que pues simplemente nos explica cómo se jugaría en estas 2 maneras. Podemos puntuar
también por montañas y por arrecifes de coral. Esa sería la primera cosa a tener en cuenta, si queremos jugar con montañas o arrecifes de coral. En las losetas nos encontramos zonas como esta, que son montañas, y nos encontramos zonas como esta, que son arrecifes de coral. Estas losetas se conectan siguiendo las mismas reglas que si estuviéramos jugando en el modo básico. Sin embargo, independientemente de quién lo coloque, cuando un borde de una montaña, de una loseta, está conectado con otro borde de otra montaña, o un borde de una loseta de arrecife está conectado por otro borde de arrecife, si es de montaña, el jugador de tierra obtiene inmediatamente un punto por sección, y si es de mar, el jugador de mar obtiene inmediatamente un punto por sección. Aquí veis que esta tiene arrecife y esta tiene arrecife. Imaginaros que el jugador de mar coloca esa ahí. Como conecta una con otra, obtiene un punto. Bueno, pues se sumaría un punto. Ahora llega el jugador de tierra, que va a cerrar tierra, y pone esa loseta ahí. Pues el jugador de mar, como conecta un coral con otro coral, obtiene inmediatamente 2 puntos. Él obtiene sus puntos por haber cerrado su zona de tierra, pero el jugador de mar va a obtener los puntos por esta zona que ha ido conectando, y como tiene 2 secciones conectadas, pues obtendría, en este caso, obtendría 3 puntos. Tienes 1, 2 y 3. Cuando conectas esta tienes 1 y 2, y cuando conectas esta tienes 1, 2 y 3. Esos serían los puntos que obtendrías. Si se conectara, en este caso ya no se puede porque aquí no tiene, pero si se conectara una cuarta, pues igual 1, 2, 3, y si hubiera otra, pues si aquí estuviera 4 o 5, pues las que hubiera. Y esos puntos los obtienes si es una sección de montaña, el jugador de tierra, y si es una sección de coral, el jugador de mar. Un punto por cada sección que unas, es lo que hay que tener, en cuenta. Que me parece que antes, cuando conecté esta, conté 1 y son 2, 1 y 2. Entonces simplemente aquí ahora sería 1, 2, 2 y esta, que serían 3. Serían los puntos que se llevaría. Y luego hay otra forma de puntuar, que es cuando unimos caravanas y barcos. Algunas losetas, hemos visto, contienen iconos de barcos o iconos de caravanas. También vamos a puntuarlos. Si jugamos en este modo más avanzado, podemos jugar con todo, con una parte, jugar con el modo básico más montañas y arrecifes, con el modo básico más montañas, arrecifes y caravanas y barcos, o como queramos. Estas losetas se pueden colocar de forma totalmente normal. El jugador que coloque una loseta de caravana o de barco adyacente a cualquier otra loseta de caravana o barco obtiene inmediatamente 2 puntos. Si yo soy ese jugador y coloco esta loseta aquí, como la estoy colocando adyacente a otra caravana o a otro barco, o la coloco pues siempre que cumplan los requisitos de colocación. Evidentemente la coloco aquí, imaginar, pues que cumple los requisitos. Como la coloco adyacente a otra caravana o barco, pues inmediatamente me llevo los 2 puntos. Si luego el jugador de tierra coloca esta loseta aquí, inmediatamente, aunque sea un barco, se lleva también los 2 puntos. ¿Qué pasa? Que estas caravanas que se forman al final de la partida se van a puntuar. Cuando hay múltiples losetas adyacentes con caravanas y barcos juntas, constituyen una ruta. Esto sería una ruta comercial. Entonces, cada loseta que tenga una caravana o un barco sería un punto. Entonces, esta daría 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿quién se lleva esa ruta? El jugador que tenga más elementos. En este caso hay 3 barcos y 2 caravanas. Los 5 puntos se los llevaría el jugador de mar. Porque el de tierra solo tiene 2 caravanas y en cambio el de barco tiene 3. Si fuera así, serían 1, 2, 3 y 4 puntos. Como hay 2 de tierra y 2 de mar, nadie tiene mayoría, nadie se lleva los puntos. Para poder obtener los puntos hay que tener las mayorías. Entonces son 2 formas de puntuar a mayores. Y luego habría una tercera, que es con lositos. Esta forma es sobre todo recomendable a 3 jugadores. Cada jugador, a 4 jugadores, cuando jugamos con 3 o con 4 jugadores,
al jugar por 4 lo que hacemos son equipos. 2 jugadores son tierra y 2 jugadores son mar. Funcionamos exactamente igual. En la zona de puntuación se coloca un disco por tierra y un disco por mar, no hay más. Y cada jugador recibiría un disco a mayores, considerándolos estos los hitos. Cuando después de jugar una loseta y puntuar un área que hemos cerrado de forma normal, si tenemos nuestro hito, este era el jugador de tierra, imaginar que están repartidos, si nosotros tenemos nuestro hito y todavía no lo hemos jugado, lo podemos colocar en cualquier parte de tierra o mar, correspondiente al tipo de jugador. Entonces, si yo soy jugador tierra, esto lo puedo colocar en cualquier zona de tierra que todavía no esté cerrada, que no se haya puntuado. Los hitos del jugador de tierra solo pueden colocarse en partes de tierra y los hitos del jugador de mar se pueden colocar solo en partes del mar. Cuando este área donde yo he colocado el hito, bien sea tierra o bien sea mar, y se complete, pues entonces al devolvérselo a su jugador ganas un punto a mayores. Pero si una loseta que tiene un hito también queda totalmente rodeada, aunque no esté cerrada, también se devuelve al jugador ese hito. Entonces, siempre que devuelvas el hito a un jugador, te vas a llevar un punto. Bien porque se cierre esa zona o bien porque quede totalmente rodeada por losetas. Si esto se ha ido jugando y queda pues así totalmente rodeada por losetas, esa, pues esto por ejemplo sí valdría. Si esto queda totalmente, aunque la zona de tierra no esté cerrada, este hito se devuelve. Entonces el jugador que lo devuelve se lleva un punto. Sería la tercera forma. Esta es más recomendable para partidas a 3 y 4 jugadores. Como os he dicho, en 4 jugadores se juega todo exactamente igual, tanto si jugamos al modo básico como si jugamos a modos avanzados, teniendo en cuenta más cosas de puntuación. Simplemente jugamos por equipo, 2 jugadores son tierra y 2 jugadores son mar. Nos colocaríamos tierra-mar, tierra-mar. Si jugamos a 3 jugadores, entonces cambia. Habría que utilizar este disco de color verde. Un jugador será tierra, otro jugador será mar y el otro será cartógrafos. ¿Cómo vamos a puntuar? El de tierra y mar funcionan exactamente igual, puntúan exactamente igual, pero el jugador que es cartógrafo va a puntuar por la cartografía o va a puntuar por las barreras de coral y por las barreras de arrecife, por las montañas y por los arrecifes. El orden sería siempre a la hora de jugar tierra, mar y cartógrafos, empezando el jugador siempre de tierra. Los jugadores cogen una loseta hasta que todos tienen 2 exactamente igual. Y luego el jugador, la diferencia es que el jugador de cartógrafos va a puntuar. Para eso daríamos la vuelta a esta loseta que también nos sirve como ayuda. Como podéis ver, en este caso lo indica aquí arriba que es para partidas a 3 jugadores. Y lo que se tiene en cuenta a la hora de puntuar, pues como veis son las montañas o las barreras. 1, 2, 3. Bueno, pues aquí una zona de 3 montañas le da 3 puntos. Esta zona de 2 arrecifes le da 2 puntos. Y así iría también puntuando. En la puntuación final de la partida, por mayorías, en caso de que estemos jugando con las losetas de caravana y barcos teniéndolas en cuenta, funcionan normal, solamente con un pequeño cambio, que el cartógrafo obtiene un punto por caravana y o barco en cada ruta comercial que contenga un número igual de iconos de caravana que de barco. Así es como para puntuar la ruta el de tierra tendría que tener más caravanas, para que sea el del barco tendría que tener más barcos y el jugador de cartógrafos lo que pretendería sería el equilibrio, que haya el mismo número de caravanas que el mismo número de barcos. Y en las puntuaciones de montaña y de coral con 3 jugadores, el cartógrafo puntúa por todas las cadenas de sección, tanto las de montañas como las de coral, colocadas por cualquier jugador.
El jugador tierra y el jugador mar no puntúan por cadenas de secciones de montaña o coral que colocan ellos. Entonces, si el jugador de tierra, hace una sección de montaña que hace él, no puntúa. Si se la hace otro jugador, pues sí que la puntuaría. Entonces, eso es como se juega. Y esta loseta de volcán se utiliza cuando se crea un vórtice en el que todas las losetas que hay alrededor, simplemente pues si esto estuviera así, cumpliendo requisitos, siempre hay que tener en cuenta que hay que cumplir los requisitos de colocación, que a veces no es fácil. Si esto estuviera así, el jugador de mar puede colocar esta loseta porque todas las que lleva alrededor, como veis, son eso. Y los puntos que le daría serían los de las losetas, más luego daros cuenta que tiene 5 cruces. También la podría colocar otro jugador y el otro jugador se llevaría los puntos por las bonificaciones y el jugador de mar se llevaría los puntos por el mar. Y esto es Terra Mare. Cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales y qué nos ha parecido. Bueno, Terra Mare es un juego de losetas en el que vamos a tratar de crear esos mares o esas zonas de tierra. A los amantes de juegos de losetas, amantes del Carcassonne y todo ese estilo de juegos, creo que no les va a defraudar. Para mí es un juego que a 2 jugadores va muy bien, un juego muy estratégico en el que tienes que estar muy pendiente de todo, muy pendiente de que no se te vayan las zonas. Como se te haga la zona muy grande, igual es muy complicado llegar a cerrarla, incluso en algunas ocasiones igual te interesa más abrir la zona de tu oponente que cerrar una zona tuya propia. Un juego muy estratégico y que te va a hacer pensar y darle vueltas a la cabeza. Eso en su modo base. Luego le puedes añadir formas de puntuar en su modo base a 2 jugadores, puedes añadirle las carretas y los barcos, esas zonas comerciales, que también pueden ser importantes, y puedes añadirle los corales y las montañas. También puedes tener en cuenta que tienes ahí los hitos. A 2 jugadores funciona muy bien, a 4 jugadores no le veo ningún problema. Tú y otro jugador intentáis hacer zonas de tierra o zonas de mar. A 3 jugadores es donde yo le veo que es una adaptación que no me acaba de convencer del todo. A mí el juego me ha gustado mucho, la producción, la terminación, visualmente, estéticamente en mesa. Sobre todo lo recomendaría para jugarlo a 2 jugadores o a 4 jugadores. A 3 jugadores ya os digo que me parece demasiado enrevesado. Creo que es una adaptación para que tenga juego, pero no creo que el juego estuviera inicialmente pensado para ser así a 3 jugadores, aunque exista ese papel de cartógrafo. Pero vamos, sin duda a 2 jugadores me ha parecido muy, muy, muy chulo y me ha gustado mucho. Sería uno de esos juegos que no tendría dudas en recomendar como juego a 2 jugadores, y creo que no defraudaría en esos juegos tipo puzzle y de losetas. Y bueno, nada más. Nosotros ya os digo que hace mucho os había dicho que lo pudimos ver en Interocio, pero no de este año, de hace 2 años. Me llamó bastante la atención, y es que visualmente puesto en mesa y el arte creo que es bastante chulo y los colores son bastante atractivos, y ha tardado bastante en llegar. Contadme vosotros qué os parece, si os llama, si no os llama, si os gustan los juegos de losetas, no sé, contadme vuestra opinión. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!